Hola a todos, soy Melanie, un placer, ya todos me conocen. Y pues este video tiene una finalidad y es porque me surgió una duda existencial a partir de, bueno, me surgió hace bastante tiempo, me surgió a partir de mi clase de filosofía antigua en la UNAD en segundo semestre, o sea, el semestre pasado. Y es la siguiente, les dejo el extracto de mi clase en cuestión. Una de las primeras preguntas que yo les manifesté en el foro es sobre esta discusión a veces un poco confusa que se plantea respecto de el idealismo o si ubicamos a Platón como idealista, ubicamos a Platón como un realista. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque empezamos por ahí, porque dependiendo de cómo yo también parta de estas bases de concepción de qué es un realismo y qué es un idealismo, pues también voy a poder entender al autor que estoy leyendo. Entonces, claro, ustedes La pregunta que nace aquí es, ¿debe considerarse a Platón un idealista o un realista? Ahora la profesora dice, dependiendo del concepto que nosotros tenemos de las bases de idealismo y realismo, es como vamos a comprender y a lograr responder pues la pregunta es cuestión. Entonces ella nos explica las bases de esta manera. Entonces, cuando nosotros hablamos del realismo, estamos hablando de autores que afirman que la realidad existe por sí misma, ¿cierto? Y que lo que nosotros conocemos son objetos que tienen una constitución ontológica propia. ¿M? Y bajo esa perspectiva, que tienen una estructura ontológica propia, decimos que el conocedor, es decir, el sujeto cognoscente, el ser humano, lo que hace es acercarse a esa realidad y sacar lo esencial de ellos. Entonces, bajo esta perspectiva, el idealismo surge como una mirada, es decir, el hombre tiene unas cualidades particulares que le permite conocer el mundo, pero lo conoce bajo la perspectiva y bajo las gafas humanas. Es decir, aquí tenemos a Kant que nos va a decir, claro, la realidad la conocemos bajo unas estructuras personales, es decir, bajo unas estructuras de espacio-tiempo y por tanto, por ello nunca vamos a poder llegar a conocer la cosa en sí, o sea, nunca vamos a llegar a conocer la realidad. Al contrario, nos quedamos solamente con el conocimiento de los fenómenos. Entonces, frente Basándose en esos conceptos previos que tiene la profesora y como ya los explica, ella concluye lo siguiente, que, spoiler, para ella Platón es un realista. Kant, será, perdón, que Platón nos está diciendo que conocemos los fenómenos. No, al contrario, Platón lo que nos está diciendo es que por medio de la reminiscencia, por medio de un camino también que tiene que ver con la ética, pues nos implicamos a conocer la realidad. Y por eso, bajo esta perspectiva, Platón no podría ser considerado un idealista, sino por el contrario, un realista. Es decir, afirma que el conocimiento es posible y que además de que el conocimiento es posible, conoce la realidad en sí. Entonces, este es un punto de Ahora, partida. yo no saqué toda, o sea, no extraje todas las partes del video, solo extraje las partes más esenciales, entre comillas, pero yo en esa clase yo tomé mis notas, o sea, tomé mis apuntes. Y yo entendí lo siguiente. A ver, yo decía que Platón era un idealista, o sea, tú no me vas a decir que una persona te viene a explicar que el mundo de las ideas, que las ideas están en un mundo externo al mundo físico, y no va a ser idealista. Pero la profesora explicó lo siguiente, entonces ella decía, el idealismo, su definición es que la realidad no existe, sino que se construye. Eso es el idealismo. Y el realismo, por el contrario, tiene dos cosas. Tiene, por ejemplo, lo primero que dice el realismo es que el conocimiento es posible. Y lo segundo que dice es que lo que se conoce por ser externo al sujeto y que tiene constitución propia. Ahora, ¿cómo ubicas esos conceptos en el pensamiento platónico? Platón dice que el conocimiento es posible, pero no en el mundo sensible, sino en el mundo de las ideas. Entonces, para Platón, el conocimiento es posible. Ahí está un chulito en los aspectos del realismo. Segundo, las ideas existen en un mundo separado de lo sensible. O sea, las ideas existen en el mundo de las ideas, no están en el mundo físico. Y no dependen de la perspectiva de nosotros. Ahí está otro chulito para Platón en el realismo. Y que tienen constitución propia. O sea, las ideas no dependen de nosotros,
sino que existen en sí mismas, o sea, son externas a nosotros. Entonces, por eso es que yo pienso que la profesora considera que Platón es un realista. Por otro lado, ustedes dirán, no, pero si tienes las ideas tan claras, entonces ¿de dónde surge la duda? La duda surge en este semestre, tercer semestre, cuando estoy dando filosofía medieval. El profesor nos explica que Platón es un idealista. Y claro, yo saco a relucir todo lo que he aprendido y pues el profesor me explica que estoy equivocada. Entonces ahí me surge la duda. Les voy a dejar lo que me explica el profesor en este semestre. Melanie, por favor. Profe, usted, o sea, ahora, porque usted dice que Platón es idealista, porque a mí en filosofía antigua nos explicaron o sea, yo también pensaba que era idealista y nos explicaron que Platón era más bien realista por la No, no, definición que se tiene de realismo. no. El realismo es de Aristóteles. El realismo parte del hecho de que uno solo puede conocer la realidad a través de los sentidos. Dice Aristóteles, no hay nada en el conocimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces, si Platón no, Platón dice que los sentidos nos engañan. Este vaso es una apariencia. El verdadero vaso está en el reino de las, en el, perdón, en el mundo de las ideas. Y para ir al mundo de las ideas y descubrir el verdadero vaso de agua, tengo que morirme. Y el mundo es eterno, o sea, el mundo de las ideas es eterno. O sea, creo que ahí hay una confusión. El realista es Aristóteles, materialista, ¿no es cierto? Profe, Y porque es que, o sea, a mí me habían explicado que el concepto de realismo tenía dos partes. O sea, por ejemplo, la primera sería que el conocimiento es posible y en Platón el conocimiento sí es posible, pero en el mundo de las ideas, pues como él sí, explica. claro, Y lo segundo es que lo que se conoce por ser externo al sujeto, o sea, porque tiene una constitución propia. Y Platón dice que pues las ideas no dependen del sujeto, sino que existen por sí mismas, o sea, son externas al sujeto. por eso la filosofía de Platón es idealista, porque piensa que las ideas tienen entidad propia. Para Aristóteles no hay otra forma de conocer la realidad que no sea con los ojos, con el tacto, con el gusto, ¿no es cierto? Puedo oler al caballo que huele feo, que huele fuerte, lo que sea. Ese es el caballo. Mientras que Platón no. Platón dice, es una apariencia, el verdadero caballo está en el mundo de las ideas. Entonces ahí está la diferencia entre Platón y Aristóteles. Pero Platón es idealista, eso es lo propio. Y Aristóteles es realista a morir. Entonces, pues en ese sentido podemos... Teniendo estas dos posturas, la de mi profesora de filosofía antigua y la de mi profesor de medieval, yo tengo la duda. ¿Qué consideran ustedes? ¿Platón es idealista o realista? La verdad es que yo quisiera formar mi propio concepto, o sea, mi propia respuesta, pero a mí me gusta primero no repetir tanto como me pasó ahora que repetía lo que me decía la profesora de que Platón es realista y ahora me estrello con el profesor de medieval que me dice que es idealista. Entonces yo quisiera como escuchar varias opiniones, pero no solamente me digan, no, yo pienso tal cosa, sino dígame, yo pienso tal cosa porque yo leí esto, no sé qué, me mandan los links, o sea, todo el material que ustedes tengan para yo estudiar y saber y tener una respuesta. Gracias.